Mis amigos, hay algo que necesito decirles ahora mismo al inicio de esta transmisión en vivo. Israel sigue oficialmente en estado de guerra, para quien lo haya olvidado. En este preciso momento, hay soldados israelíes dentro de territorio enemigo en 3 lugares al mismo tiempo, dentro de Gaza, dentro del Líbano y dentro de Siria. Y el mundo dejó de hablar de eso, desapareció de los titulares, desapareció del noticiero nocturno y mucha gente por ahí ya piensa, incluso aquí en Israel, que ya terminó. Y te voy a decir algo que tal vez suene extraño decirlo, pero en mi opinión es excelente que siga de esta manera, porque sin los reflectores encima, el trabajo fluye mucho mejor. Sin cámaras, sin presión de titulares y sin políticos extranjeros dando discursos. Quien está en el terreno puede hacer el trabajo a tiempo y como se debe. Pero una cosa es que el mundo no esté mirando y otra cosa muy diferente es que tú ahí pienses que todo terminó y no ha terminado. En las últimas 3 madrugadas, mientras tú dormías y yo dormía, tropas israelíes trabajaron dentro del sur del Líbano, derribando estructuras de la organización terrorista Hezbollah aldea por aldea. Y no fueron solamente esas 3 noches, eso está sucediendo todas las noches, desde hace meses, sin parar. Tomé las últimas 3 porque son las más recientes y las más intensas, pero esa es la rutina del sur del Líbano desde el alto al fuego. Entran, derriban, salen y regresan la noche siguiente. Y si hoy existe silencio en el norte de Israel, es porque hay gente trabajando de madrugada para mantener ese silencio. Y madrugada tras madrugada, el trabajo vuelve al mismo lugar, la cima llamada Ali al-Tahri. Ok, en un momento se los muestro aquí en el mapa. Ahí está la respuesta a la pregunta que quiero dejar abierta desde ahora. ¿Qué exactamente está buscando Israel en el sur del Líbano con el alto al fuego en vigor desde junio? Recuerdan que hay un alto al fuego en vigor. No se olviden del alto al fuego. No es la aldea lo que Israel está buscando, no es una casa y no son cohetes esta vez, es algo que Hezbollah pasó 20 años construyendo debajo de esa cima y ya te voy a mostrar qué es. Y hay un giro en esta historia que salió ayer y que cambia todo el tablero. Por primera vez, según la información, el propio Hezbollah ofreció entregar ese lugar entero al ejército libanés. Hace 2 meses amenazaban con disparar a quien se acercara y ahora están ofreciendo la llave de ese lugar. ¿Y qué lugar tan importante es ese? Ya vas a entender. El lugar es sumamente importante. A los que vayan llegando, denle like de una vez para que no se les olvide al final del video. Después del Líbano, te llevo aquí a Gaza porque la línea amarilla también se movió esta semana. Y ahora existe una fuerza internacional entrando en la franja de Gaza. Y al final guardé la historia más fuerte de todas que terminó hoy en la mañana en Jerusalén y que comenzó dentro del Líbano, ese mismo Líbano, hace 44 años. Directo desde Israel, directo desde donde todo sucede, organizando el caos de información para ti. Deja tu like ahora al principio para que no se te olvide hacerlo después. Verifica si tu suscripción sigue activa y activa la campanita, porque es ella la que te avisa cuando entro al aire en medio de un giro aquí en la región. Vamos a las últimas 3 madrugadas y me voy a basar en lo que salió en la propia prensa libanesa. En la primera de ellas, fuego de artillería y ataque aéreo sobre 5 puntos diferentes y demoliciones realizadas por las tropas en otros 3 lugares diferentes allá en el sur del Líbano. En la segunda noche, otros 8, de 8 a 10 puntos alcanzados y otras 4 aldeas con demolición. Y en la madrugada de ayer para hoy, la prensa de allá describió una noche violenta de ataques y demoliciones en 9 localidades al mismo tiempo. 3 madrugadas seguidas y siempre el mismo patrón. No es una ciudad grande la que está siendo atacada y no es un ataque aislado que se convierte en noticia principal. Es toda una franja de aldeas en la primera línea de la frontera, golpeada una por una, noche tras noche. Y aquí necesito dejar algo muy claro para ti, porque es exactamente aquí donde los mortadelas y los titulares allá afuera lo invierten todo. El objetivo de esas noches no es la aldea en sí, es la estructura de la organización terrorista Hezbollah que fue instalada dentro de esa aldea. Depósito de cohetes debajo de la casa, lanzador guardado en el garaje, puesto de observación en el techo, entrada de túnel que está en el patio de la casa del tipo. Y ya lo expliqué aquí en el canal varias veces durante mucho tiempo, hay lugares en el sur del Líbano, esto que están viendo es el sur del Líbano con la frontera con Israel, ¿ok? Hay lugares ahí en el sur del Líbano donde la cantidad de edificios usados para guardar armamento es tan grande que no se puede elegir, este lo derribas, este no lo derribas, no se puede, gente. Cuando toda la manzana se convierte en depósito y base, la única forma de sacar eso del mapa es limpiar toda el área, transformar eso en un verdadero estacionamiento. No es demoler la aldea por demoler, es que la aldea fue transformada en un depósito de armamento por el propio Hezbollah, que dice proteger a esa gente que vivía ahí, que ya no vive más. Y en las 3 noches siempre apareció el mismo nombre,
la cima, llamada Ali Altari. Miren aquí, gente, el Kumi está aquí, miren, voy a acercar aquí. Este de aquí, esta parte verde aquí, miren, Ali Al-Tahri, este lugar aquí, este es el objetivo principal y de extrema importancia. También hubo movimiento discreto en medio de esto y él regresa en un momento en la transmisión en vivo. La Fuerza de Paz de la ONU entregó al ejército libanés una de sus posiciones también en el sur del Líbano. ¿Quién asume el terreno cuando las tropas israelíes se retiran? Es la pregunta del $1.000.000. Y es la pregunta que atraviesa toda esta transmisión en vivo. Y hubo un episodio que muestra lo que queda en ese suelo después de meses de guerra de esa manera. Según la agencia de noticias libanesa, 2 jóvenes murieron y otros resultaron heridos cuando un artefacto que no había detonado explotó después en medio del camino entre 2 aldeas. Explotó ahí después de haber sido disparado. ¿Quién sabe cuándo fue, verdad? Y aquí quiero ser muy preciso contigo porque este es el tipo de noticia que se convierte fácilmente en una acusación contra Israel. Munición que no detona en el momento existe en cualquier conflicto en todo el mundo, desde siempre. Hasta hoy se encuentran municiones sin detonar de la Segunda Guerra Mundial y en ese terreno hay munición de ambos lados. Hay munición disparada por Israel y por algún motivo no funcionó. Y también hay arsenal del propio Hezbollah. Hay trampas esparcidas en varios lugares que quedaron enterradas debajo de casas, carreteras y escuelas. Nadie sabe exactamente en un caso así de quién era el artefacto y no voy a fingir aquí contigo que sé exactamente a quién pertenecía eso. Lo que sí sé es que se queda en el terreno después. Eso sigue ahí por años esperando a que alguien pase cerca en el momento justo. Ahora, vamos a la clase. Sin ella, nada de esto tiene sentido para ti. Ali Al-Tahri, que es este lugar que estamos viendo aquí podemos ver mejor esta región. Aquí en el mapa, déjame alejar un poco el mapa para que lo entiendan. ¿Dónde se encuentra esto? Mira, está bien cerquita aquí, mira. Aquí, ¿ok? Esta es la cima. No es cualquier cima, no es un cerro cualquiera, donde podamos decir así cualquiera. Es la cima de unos 10 kilómetros de extensión que separa el río Litani de la llanura donde está Nabatilla, una de las ciudades más grandes del sur del Líbano. Quien está en la cima de esa montaña puede ver toda la ciudad. Es un lugar privilegiado. Se ven las carreteras, estas que están aquí al lado también, que suben para allá, para esa dirección, ¿verdad? Y puede alcanzar con fuego todo lo que se mueve en ese valle. O sea, quien está aquí controla toda esta región, gente. Controla todo lo que está alrededor de este monte, ¿de acuerdo? Y miren, miren lo que importa es lo que está arriba, gente. Lo que importa no está arriba de esto, está abajo. Después de que Israel salió del Líbano, en el año 2000 Hezbollah tomó esa cima y pasó 2 décadas, ¿saben haciendo qué? Cavando. Según la evaluación, ahí existe un complejo subterráneo fortificado, tal vez el más fortificado que exista hasta hoy, en toda esa región, con una red de túneles que funcionaba como cuartel general y servía como punto de lanzamiento contra el norte de Israel. Voy a poner este otro mapa aquí. Mira aquí la cima, aquí está la frontera norte, ven aquí, mira dónde está la cima. O sea, ellos disparaban mucho desde este lugar. También estarían almacenados aquí misiles de fabricación iraní. El ejército israelí subió a esa cima en junio y está ahí desde entonces en la parte de arriba. Y la misión principal en el sur del Líbano hoy es una sola: acabar con ese complejo, destruir todo eso por completo. Solo que hay un detalle que cambia todo eso. Las tropas rodearon el complejo pero no bajan a los túneles. Ellos se quedan arriba, destruyen lo que está en la superficie y esperan a que el terrorista empiece a salir. Y ahora te voy a dar la pieza que explica por qué esa cima vale tanto que casi nadie la vio pasar. O bueno, en realidad ya traje esa información antes, pero mucha gente ya la olvidó. Así que estoy aquí para recordarte a ti que olvidaste ese detalle de extrema importancia. Según la versión israelí, hay terroristas presos allá abajo desde que empezó el cerco. ¿Recuerdas a esos terroristas que quedaron atrapados? Siguen por ahí. Al principio se hablaba de más de 40 terroristas de alto rango acorralados, incluyendo comandantes de la fuerza de élite de Hezbollah. 2 meses después, la evaluación israelí ya habla de cerca de 15 de esos terroristas que quedaron, que sobrevivieron, o sea, el resto debe haber muerto ahí dentro o intentando salir de esos túneles. Y aquí viene la parte más importante de todo esto. Israel cree, según información de inteligencia, que entre ellos hay oficiales e instructores de la Guardia Revolucionaria iraní y quiere exponer esa presencia públicamente. O sea, si destruimos eso, perdemos la oportunidad de mostrar que hay iraníes en ese lugar. Marco esto aquí como una evaluación, ¿está bien? Y registro el otro lado también. Hezbollah lo niega y dice que esa historia es un intento de ocultar el fracaso en el terreno. Pero hay algo que pesa más que las dos versiones, lo que las tropas están haciendo allá arriba. El complejo, para que se den una idea, tiene 8 entradas y el fuego israelí se mantiene sobre todas ellas todo el tiempo. Cierran la entrada, ellos la reabren, el ejército va y la cierra de nuevo.
El agua y la energía fueron cortadas, no entra refuerzo y la ayuda nunca va a llegar, ¿verdad? No existe ayuda para ellos. Esto no es una rutina de demolición, es un cerco. Es un cerco de gente esperando que alguien asome la cabeza por fuera. Y que nadie venga a decir que Israel tiene miedo de Irán porque Irán amenazó con eso, ¿verdad? Porque no es eso lo que pasó. Lo que detenía esta operación era la presión estadounidense. O sea, mientras existía esa negociación con Teherán, Washington no quería una detonación de ese tamaño entorpeciendo la negociación, incluso porque hay gente importante de Irán aquí dentro. Entonces, Irán presionó. ¿Recuerdas que Irán presionó? Si atacan este lugar, atacaremos a Israel. Entonces, Israel lleva 3 días consecutivos atacando este lugar. Pero esta semana, ¿qué cambió, verdad? Esta semana el presidente estadounidense Trump anunció que ya no existe ninguna negociación con Irán. Y mira lo que pasó enseguida. Los ataques en esa región aumentaron. Para ti que pensabas que todo estaba tranquilo, aumentaron. Y es esa espera la que explica que el mismo nombre aparezca en la lista todas las madrugadas. Gente, todas las madrugadas la misma noticia del mismo lugar. Del lado israelí, la versión es directa y siempre viene en el mismo formato. El ejército informa que ataca la infraestructura de la organización terrorista Hezbollah en respuesta a acciones contra las tropas que operan en el área de Qum y que va a seguir actuando para eliminar amenazas. Y esas acciones contra las tropas no son solo teorías. El día 15 de este mes, un dron cargado con explosivos alcanzó a los soldados de la unidad de ingeniería de combate justamente en esa área de Qum y dejó a un oficial y 2 combatientes gravemente heridos. Y a principios de mes, para quien recuerda, un artefacto explotó contra reservistas dentro de un edificio en una de esas aldeas cerca de este lugar. Y 2 de ellos no regresaron a casa, cayeron en combate. Entonces suma esas 2 cosas y entiendes la rutina de este lugar. De día, el alto al fuego existe solo en el papel, y de noche, la demolición continúa. Y de vez en cuando, alguien del otro lado intenta usar drones o explosivos contra el ejército israelí, pero nada contra el norte de Israel. Y ahora el giro que salió ayer, que es la información más importante de esta transmisión en vivo. Una fuente diplomática occidental le contó a una televisora libanesa que Hezbollah propuso esta semana entregar el área de Al-Altari al ejército libanés. Esa misma área ahora están dispuestos a entregarla al ejército, y la misma fuente dio el motivo con todas sus letras. Dijo que cayó su capacidad de seguir controlando ese lugar y lo que existe ahora es un intento de sacar de ahí a los combatientes y el equipo que aún están en el lugar. Gente, este es un lugar enorme, gigantesco. Son esas ciudades construidas dentro de una montaña. Y aquí unes los 2 puntos que te di hoy. Sacar de ahí a los combatientes es exactamente lo que necesitan, porque hay gente suya atrapada en ese subterráneo, probablemente iraníes, desde hace más de 2 meses, en teoría, sin agua y sin energía, y sin comida. La comida que había ahí dentro y el agua que había ahí dentro. Con eso es con lo que se las están arreglando. La oferta de entregar la cima al ejército libanés puede ser, en el fondo, un intento de comprar una salida para los que están ahí abajo. Y ahora compáralo con hace 2 meses. En ese entonces fue el ejército libanés quien se ofreció para tomar el control de esa área. Y la respuesta de Hezbollah fue rechazar y amenazar inmediatamente con disparar a cualquier fuerza libanesa que entrara en esa región. Y anteayer, la prensa de allá todavía publicaba que ellos habían rechazado una propuesta estadounidense y árabe para ceder esa cima. Y ese mismo día, un diputado vinculado a Hezbollah decía que iban a defender ese lugar por todos los medios. O sea, es un lugar de extrema importancia. ¿Sabes, Lau, qué existe ahí dentro y quién está dentro de ese lugar? ¿Será que el líder Naim Karam está ahí adentro escondido? ¿Será que hay gente importante de Irán ahí adentro de verdad que fue a visitar y terminó quedándose atrapada en medio del intercambio de disparos? Algo grande e importante está sucediendo en ese lugar. Un día después, la versión se convierte en una oferta de entrega y quiero que entiendas lo que significa ese cambio porque no es generosidad ni es diplomacia, ¿ok? De ninguna manera es eso. Nadie entrega gratis el punto más alto y más caro que tardó 20 años en construir. Solo entregas cuando descubres que ya no puedes sostener eso y que el precio de seguir ahí es perder al personal y al equipo que todavía están adentro. Hay rumores, ¿ok? Rumores otra vez. Rumores, nada confirmado por nadie. Solo lo sabremos cuando realmente entremos en ese lugar que tal vez tenga uranio. Uranio escondido en ese lugar, ¿ok? Rumores, rumores otra vez. Teorías. Que Irán habría transferido el uranio ahí y por eso los iraníes quedaron atrapados durante esa transferencia. Todo es teoría, todo es rumor. Vamos a tratar esto como un rumor y el día que entremos tal vez se divulgará o no. Esto es lo que la presión de meses, mis amigos, produce cuando es constante. Presión, fuerza, máxima fuerza del ejército israelí. No es un titular de victoria, es el día en que el otro lado pide salir por las puertas, por la puerta trasera. ¿Y por qué entregar eso al ejército libanés y no a una fuerza internacional o al ejército israelí?
porque el ejército libanés también está formado por chiitas. Hay muchos chiitas en el ejército libanés. Y tal vez la esperanza de Hezbollah es que esos miembros del propio ejército saquen de ahí a las personas y aquello que no quieren que nadie descubra. Así es como yo entiendo esa rendición, ¿no? O esa propuesta de Hezbollah de entregar ese lugar. Y aquí también necesito ser honesto contigo porque está el otro lado de la moneda. Entregarlo al ejército libanés solo resuelve, amigo mío. Si el ejército libanés hace el trabajo, sabemos que eso no va a pasar. No va a pasar. Si ese complejo cambia de dueño en el papel y sigue intacto bajo tierra, no cambia absolutamente nada, solo cambia el nombre del portero. La prueba no es la bandera que va a ondear en la cima, es lo que va a pasar con los túneles debajo de ella. Si esta explicación te está ayudando a entender lo que el titular no cuenta, deja tu pulgar arriba ahora, tu like ahora. Eso solo toma un segundo, gente. No se te va a caer el dedo. Te lo prometo, no le hace daño a nadie dejar like en un video, no solo en el mío, sino en cualquier otro canal de YouTube. Y hay un componente estadounidense en todo esto que presiona al Estado libanés por otro camino. Según el alto funcionario libanés, el general estadounidense que coordina la supervisión del acuerdo llevó un mensaje a las autoridades en Beirut. El mensaje es el siguiente: si Líbano e Israel no llegan a un acuerdo sobre la nueva zona piloto en el sur, quienes van a definir esa zona serán los Estados Unidos. Hasta ahora, Israel no ha decidido en todas las negociaciones cuál será esa nueva zona piloto, ¿verdad? Entonces, si ellos no lo hacen, el estadounidense va a ir y decir, aquí es donde tiene que ser. Zona piloto, para quien no lo sigue, es el pedazo donde el ejército libanés asume el lugar de las tropas israelíes y se encarga de desmantelar la estructura terrorista de Hezbollah. Ahora, dejando algo claro, esto no estamos hablando de esta línea amarilla, ¿ok? Estamos hablando de esta otra parte. Mira, aquí arriba, aquí dentro de la línea amarilla, ese proyecto piloto todavía no está por escrito, ¿ok? Ni siquiera se discute la salida del ejército de esta línea amarilla. La salida, por ahora, aquí no se ha discutido. De lo que estamos hablando es de esta otra región. El programa existe desde julio, este programa piloto, y la evaluación hasta ahora es que avanza demasiado lento y es demasiado limitado. Y es aquí donde vuelve a estar esa posición que la Fuerza de Paz de la ONU entregó al ejército libanés esta semana. Ellos habrían entregado un lugar específico en el sur del Líbano que les pertenecía, o ellos cuidaban de ese lugar o cuidaban de ese lugar, nunca cuidaban de nada, absolutamente nada, lo entregaron al ejército libanés. Cada posición que sale de las manos de la ONU y pasa a las manos del ejército del Líbano es exactamente el plan que los estadounidenses realmente quieren acelerar. El problema es el mismo de siempre. Asumir una posición es fácil. Difícil, amigos míos, es asumir lo que existe debajo de esa posición. Y hay un trasfondo que explica toda esta prisa. Ya hubo 6 rondas de negociaciones entre Israel y Líbano con mediación estadounidense, y de ahí salió un marco de acuerdo: desarme gradual de un lado, retirada gradual del otro. Mientras ustedes entregan las armas, nosotros retrocedemos un poco de esta franja de aquí arriba hacia la franja amarilla. Solo que ese marco no tiene plazo, ¿ok? No hay fecha para desarmar, no hay fecha para salir, y es exactamente por eso que cada lado intenta crear hechos consumados en el terreno, mientras el acuerdo sobre el papel no avanza en absoluto. Y ayer vino más presión, está aquí en la cuenta bancaria, más presión en la cuenta bancaria. El Tesoro estadounidense anunció sanciones contra una red de financiamiento de la organización terrorista Hezbollah y cambió el texto de la designación para registrar que la organización actúa al servicio del régimen iraní. Esto es grandioso, gente. Esto es grandioso. Es la primera vez que ellos cambian ese texto sobre el mando, o sea, reconocer claramente que están bajo el mando de la Guardia Revolucionaria. Porque todo está conectado con la transmisión en vivo de ayer, gente. El cerco al dinero de Irán y el cerco al dinero de su brazo libanés son la misma operación. Mientras tanto, el primer ministro del Líbano y el ministro de Defensa el ministro de Defensa libanés, fueron hasta el sur del país. Fueron a visitar el comando del ejército libanés en la región justo después de esa noche pesada de demoliciones que ocurrió ahí y que les conté aquí. Miren, y el presidente del Parlamento libanés pasó la semana defendiendo la permanencia. ¿Saben de quién? De la Fuerza de Paz de la ONU, porque sabemos que la Fuerza de Paz de la ONU nunca hizo absolutamente nada en el sur del Líbano, diciendo que acabar con ella sería el mayor crimen contra el sur. Ese es el panorama. El Estado libanés está siendo empujado a asumir una responsabilidad que nunca quiso asumir y está intentando ganar tiempo aferrándose al casco azul de la ONU de cualquier forma. Pongan a la ONU en nuestro lugar y nosotros resolvemos ese problema. El mismo casco azul que lleva casi 20 años parado en el sur del Líbano y sabemos que nunca impidió nada. Vio a Hezbollah cavar túneles, vio el camión de cohetes pasar por la carretera, vio que montaron un depósito debajo de una casa y no hizo absolutamente nada. Y antes de que vayamos a Gaza, necesito cerrar aquí en el tercer frente, ¿de acuerdo? Antes de que cerremos esa historia, vamos aquí a la tercera frente, que es la que menos aparece. De hecho, apareció poco ahí. Traje algo de información sobre Siria. Las tropas israelíes, amigos míos, siguen aquí. Mira aquí.
Siguen en Siria, ¿de acuerdo? Están instalados en la zona de seguridad del lado sirio, en el área del Monte Hermón, aquí arriba. ¿Lo ves? Toda esta área aquí es de seguridad. El ejército sigue ahí, ¿de acuerdo? Y no hay fecha para salir de ahí. Nadie ni siquiera habla de eso. O sea, es prácticamente permanente. Y la semana pasada, Israel atacó una base aérea en el noroeste de Siria, horas después de que una delegación militar hubiera pasado por esa pista. Y conté esa historia aquí en detalle en las transmisiones en vivo de ayer, de los últimos días. Y hoy lo traigo solo para que no pierdas el hilo aquí, gente. Solo para no perder el hilo porque son 3 territorios al mismo tiempo, los 3 con soldados israelíes dentro y ninguno de ellos tiene fecha de salida. Y ahora necesito llevarte aquí a Gaza porque allá la línea también se movió esta semana. Mira aquí el otro frente. Es aquí abajo, ¿vale? Vamos a poner aquí Gaza, mira, franja de Gaza. Lo voy a dejar marcado aquí, ¿vale? Esta semana también se movió. Y si acabas de llegar, déjame explicarte rápido qué es esta línea que debería ser amarilla aquí, pero en este mapa no es amarilla, es morada. Nosotros conocemos esto como la línea amarilla en Israel. Cuando entró en vigor el acuerdo, el ejército israelí retrocedió hasta esta línea, ¿verdad? Es una línea acordada y eso se convirtió en la frontera interna de la franja de Gaza. De un lado queda el área bajo control israelí, que es esta área aquí, mira. O sea, el ejército está aquí en esta región, empezó en un poco más de la mitad de la franja de Gaza y hoy está cerca del 70% del territorio. Prácticamente toda esta región aquí no tiene población civil. Del otro lado están las áreas donde jamás, no solo Hamas, sino también otras milicias armadas disputan el control entre sí, una contra la otra. O sea, hay una guerra ocurriendo aquí dentro todos los días. Hay gente secuestrada por Hamas, hay gente secuestrada por parte de la milicia. Son clanes luchando entre sí. Hay una guerra interna ocurriendo aquí todos los días. Gente, todos los días hay guerra entre estas organizaciones terroristas aquí adentro por el control, para ver quién va a controlar esta región. Y la posición israelí es la misma desde el principio. Las tropas se quedan donde están y no retroceden más mientras no haya un desarme real y desmilitarización de la franja de Gaza. Solo que la línea amarilla se volvió un lugar de fricción diaria. Esta parte aquí justo en la frontera, esta línea aquí que divide. Mira lo que vino del otro lado. Fue lo siguiente. Un tanque pasó por encima de un explosivo que fue colocado cerca de esa línea en el sur de la franja de Gaza, aquí en esta región, ¿ok? Sin herir a nadie. Nadie resultó herido y ningún soldado tampoco. Y ese mismo día, 2 terroristas cruzaron la línea para intentar sabotear el equipo de las tropas y terminaron siendo alcanzados y fueron eliminados. Pocos días después, un explosivo detonó cerca de la línea en el norte de la franja de Gaza, allá arriba, ¿ok? Y junto con eso también hubo disparos desde aquí adentro contra soldados en esa región, en esa misma área. Las tropas respondieron con fuego contra el lugar desde donde vinieron los disparos y también hubo bajas, ahí hubo más terroristas eliminados. Y hubo un episodio que resume bien el nivel de desgaste en esta región. Un grupo de terroristas cruzó la línea, robó el equipo militar israelí y logró regresar al otro lado. Ellos lograron hacer eso para que te des una idea de la cantidad de equipo militar que existe en esta región y también del desgaste, ¿verdad? Hay mucho cansancio aquí, hay soldados aquí desde hace mucho tiempo en esta región, ¿ok? Y eso es una prueba de que existe un pequeño desgaste en esta parte. Ellos lograron robar y regresaron a la parte controlada de la franja de Gaza. Y del lado israelí, la orden vigente es de contención. Existe una orden vigente de contención, o sea, no disparar sin motivo, ¿verdad? No disparar en cualquier lugar solo con una autorización seria que venga de arriba. Los ataques en Gaza fueron prácticamente suspendidos desde el acuerdo estadounidense de finales de julio, con una excepción que sigue vigente: el fuego contra quien sea identificado preparando un ataque inminente. O sea, si ves a un tipo con un arma del otro lado, no puedes disparar solo si está preparando un ataque inminente. Empezamos a equivocarnos otra vez en ese punto. No debería ser así de ninguna manera. Estamos equivocándonos otra vez y cometiendo los mismos errores del pasado. Cualquiera con un arma del otro lado es un terrorista, y eso fue lo que pasó en los últimos días. El ejército atacó un café en el puerto de la ciudad de Gaza, donde comandantes de la organización terrorista Hamas estaban reunidos planeando acciones contra las tropas. Atacó en el sur de la franja a una célula que estaba preparando un ataque y hoy informó que en el centro de la franja de Gaza alcanzó a un terrorista que participó en el 7 de octubre y mantuvo rehenes en cautiverio, uno menos en la lista. Y también difundió anteayer el trabajo de las tropas de ingeniería cerca de la línea amarilla. Fueron localizados y sellados túneles que sumaban más de 2 kilómetros de extensión. Se sellan con concreto, gente concreto. Así es como sellan esos túneles. Y ahora la parte que casi nadie está discutiendo bien, que es el verdadero tema de fondo de esta semana: la entrada de fuerzas internacionales en esta región aquí bajo control israelí. Estamos hablando de la franja amarilla, de la franja morada. Todavía no donde está Hamas. Todavía no, ¿ok? El Gabinete de Seguridad aprobó la entrada de la llamada Fuerza Internacional de Estabilización y empieza siendo muy pequeña, incluso demasiado pequeña, cerca de 200 militares
Y las reglas que Israel impuso dicen mucho sobre la desconfianza hacia esa fuerza internacional. Israel decide qué países pueden enviar gente a esta región. O sea, van a entrar aquí, solo para que entiendas. Digamos que haya una base israelí aquí en este punto. Esos 200 soldados van a reemplazar a los soldados israelíes aquí. Y así, ¿no? Consecutivamente en toda la franja de Gaza. Lentamente todo va a ser reemplazado en este pedazo aquí, bajo control israelí. Este sería el plan original, ¿está bien? El plan original. Entonces, esos 200 que llegaron ahí o que todavía van a llegar, van a sustituir a alguna fuerza israelí que se encuentra dentro de la franja de Gaza. Y Israel decide qué países pueden enviar, ¿verdad? Cualquier país. Turquía quería enviar y fue bloqueada. Y solo entran los que tienen acuerdo de paz con el país y no actúan contra Israel en foros internacionales. La fuerza opera en coordinación con el ejército israelí y el primer destino es el perímetro de una zona humanitaria piloto en el área de Rafah. O sea, aquí mira, en esa región. Perímetro, programa, piloto, ¿no? Para ver si funciona este plan. Y el primer paso ya se dio. El día 12 de este mes aparecieron imágenes difundidas por organizaciones israelíes de los primeros equipos internacionales entrando en la franja de Gaza por el Paso del Sur. Fueron a hacer un levantamiento de reconstrucción en la parte controlada por Israel, de este lado, de la línea amarilla. O sea, aquí dentro, en la región de Rafah. Para que tengas una idea de la escala de lo que está dibujado en el papel. El comandante estadounidense encargado de montar esta fuerza ya habló de llegar más adelante, ¿no? Mucho más adelante con 20.000 militares extranjeros en esa región. Indonesia prometió 8.000 hombres y se quedaría con el puesto de vicecomandante de esa fuerza internacional. Uganda aprobó en el Parlamento el envío de tropas. Marruecos también prometió. Y en otras listas también aparecen Kosovo y Albania. Y aquí quiero darte una opinión mía porque sobre Uganda tengo una muy clara. Allá en marzo, para quien recuerda, el jefe del ejército de allá, que es hijo del presidente del país, se ofreció públicamente para mandar soldados para ayudar a Israel contra Irán. ¿Se acuerdan de eso? Si esa decisión estuviera en mis manos, yo tomaría el teléfono ahora mismo, y le diría lo siguiente: trato hecho, amigo mío. Empieza a mandar a tus soldados, pero ahora para Gaza. Los necesito a todos ahí. Llena ese lugar de sus soldados. No hay ningún problema, porque eso es lo que realmente importa, gente. Tener dentro de la franja de Gaza un ejército amigo de un país que tiene una relación militar antigua con Israel y que no va a hacer discursos en contra de nosotros en foros internacionales. El trabajo pesado, alguien va a tener que hacerlo ahí algún día, probablemente, ¿no? Va a ser Israel. Y es mucho mejor si no es Israel que sea, ¿no? Alguien que esté de nuestro lado. Compara los dos números. 20.000 soldados es el plan, pero solo 200 han recibido autorización hasta ahora. Solamente 200 de los 20.000. Esa distancia entre el plan real y el plan es el retrato exacto de la desconfianza que existe sobre esa fuerza internacional en la franja de Gaza. Y ahora escucha bien la interpretación porque aquí es donde la cosa se pone delicada. Esa fuerza no está entrando para desarmar a nadie, ¿ok? Para los que están escribiendo en los comentarios, ese no es el papel de esa fuerza internacional, no van a desarmar a nadie. Está entrando exactamente donde ya existe control israelí. Israel ya fue, limpió el área y entrega el lugar libre. Mientras el desarme del otro lado, o sea, de este lado aquí, no suceda, no hay fuerza internacional. Y del lado israelí existe una preocupación concreta. Reconstruir antes de desarmar, es financiar la próxima ronda con dinero internacional, porque eso es lo que quieren los estadounidenses. Empezar la reconstrucción de esa región sin tener la garantía de que el otro lado está desarmado. O sea, dentro de poco ellos pasan al lado que ya está completamente reconstruido y se apoderan de ese lado. O sea, estás financiando la próxima ronda con dinero internacional. Del lado estadounidense, la interpretación es que si no se empieza la reconstrucción en algún lugar, todo el plan se va a estancar y nadie va a entrar a hacer el trabajo pesado. Y el primer ministro israelí ya rechazó el plan de 15 puntos que vinculaba la retirada de las tropas al desarme por etapas, diciendo que quiere un desarme real y no un desarme de papel. Entonces, vamos a juntar todo esto aquí, gente. Junta Líbano con Gaza y ves la misma pregunta en ambos mapas con uniformes diferentes. En Líbano quieren que el ejército libanés tome el control de la cima de Al-Tariq y Tari y desmantele lo que está debajo de ella. En Gaza quieren que una fuerza internacional tome el terreno y desmantele lo que está debajo de él. Eso es lo mismo. Y en ambos lugares, la pregunta que lo decide todo es la misma. ¿Quién va a bajar efectivamente al túnel? Está claro que es Israel, ¿verdad, gente? E Israel va a tener que hacerlo, no hay de otra. Porque mientras nadie baje, el subsuelo va a seguir ahí esperando el día en que la atención del mundo por algún motivo se enfoque en otro tema y ellos empiecen a reconstruir todo de nuevo. Y ahora te debo la historia que me guardé al inicio de este video, que es una historia emocionante, muy importante. Hoy por la mañana, en el cementerio del Monte de los Olivos, en Jerusalén, fue enterrado un soldado que murió en el Líbano en 1982. Él fue enterrado hoy, gente. Su nombre es Yehuda Katz.
Él servía en la tropa blindada, era artillero de tanque, tenía 22 años y en ese entonces le faltaban solo 10 días para terminar el servicio militar. Fue cuando su unidad cayó en una emboscada del ejército sirio en el valle de Bekaa, allá en Líbano, ¿ok? En la batalla de Sultán Yaqub, así se llamaba esa guerra. Esa batalla duró una noche, costó la vida de 21 soldados israelíes y dejó a 3 desaparecidos, 3 familias que se quedaron sin tumba para visitar. El primero de ellos regresó en 2019, fue encontrado, o sea, fue enterrado en 2019. El segundo regresó el año pasado. También fue encontrado y enterrado en una operación del Mossad en territorio sirio, que casi fue cancelada por lo arriesgada que era. Y el tercero era este, Yehuda Katz. Según el anuncio oficial, la información solo empezó a llegar en los últimos meses, y fue a partir de esa información que organizaron una operación especial realizada en conjunto por la inteligencia militar y el Mossad dentro del territorio libanés. Es decir, durante todo ese intercambio de disparos entre Israel y Hezbollah, eso estaba ocurriendo entre bastidores. Sus restos mortales fueron traídos a Israel, identificados aquí, y la familia fue avisada de que él fue encontrado. El jefe del Estado Mayor dijo lo siguiente, abro comillas, décadas han pasado, pero nuestra obligación con los que cayeron no ha cambiado. No dejamos a nadie atrás. Cierro comillas, y quiero que entiendas por qué elegí cerrar con esto hoy, porque en esta misma transmisión te conté sobre soldados operando dentro del Líbano en las últimas 3 madrugadas. Son muchachos, amigos de la misma edad que Yehuda Katz, 22 años, 20 años es la misma edad, exactamente la misma edad, entrando y saliendo de ese mismo territorio. Y lo que él sabe y lo que sus familias saben es que existe un compromiso. Si pasa lo peor, este país irá a buscarlos y lo hará por el tiempo que sea necesario. 40 años, 50, 60, 70 años, lo que sea necesario se van a hacer. 44 años gobiernos de derecha y de izquierda que entraron y salieron aquí en el gobierno de Israel, varias operaciones secretas y el entierro hoy en la mañana en Jerusalén. Ese es el contrato que sostiene al ejército de ciudadanos. Y aquí cierro con la palabrita en hebreo de hoy, Chek Sheket. Se escribe aquí, gente, escríbanlo ahí. Voy a escribir en la descripción cómo se escribe Sheket en hebreo y también la transliteración. Sheket significa silencio, significa tranquilidad. Y es la palabra que resume el día de hoy. De este lado de la frontera hay Sheket, hay silencio. La ciudad funcionando, los niños durmiendo toda la noche, la sirena que no suena, y del otro lado no es así. Hay tropas entrando, estructuras cayendo y la cima rodeada en Líbano. El silencio de aquí no cayó del cielo, gente, y no vino por un acuerdo firmado por los americanos. Se fabrica todas las noches del otro lado de la línea por héroes que ustedes no ven. Y yo sigo aquí, directamente desde las montañas de Judea, dentro de Judea y Samaria, juntando las piezas una por una de la manera que los grandes medios no van a hacer por ti. Suscríbete, activa la campanita y manda este video a tu grupo de amigos, a tu grupo del trabajo y a los chairos de siempre, ¿verdad, gente? Que ellos también merecen ver contenido de verdad. Vamos a los comentarios rápidamente. Gracias, Anderson, por el super stick. Eunice, gracias por el super stick. Karen, gracias también por el super stick. El super stick ayuda muchísimo al canal. El canal no está patrocinado. Hay gente que escribió que el canal está patrocinado por Qatar. Otra vez alguien escribió que está patrocinado por Bibi. Y otros ya dijeron que está patrocinado por Trump. No, gente, ustedes son los patrocinadores. No hay patrocinio de nadie aquí, de ningún político. Nadie patrocina este canal. Nada. Gracias a todos. Amigos míos, esta es la transmisión en vivo de ahora. Si pasa algo grave en Medio Oriente, regreso en cualquier momento. Si no, regreso más tarde con más información sobre Irán, porque ya hay cosas nuevas sobre Irán, sobre el estrecho de Hormuz. La guerra no se ha detenido y no te pierdas los capítulos, porque es importante que sigas esto. Es muy importante, porque más adelante todo empieza de nuevo y no tienes idea de por qué comenzó, ¿verdad? Entonces necesitas seguir todo paso a paso para entender lo que realmente está pasando aquí en Medio Oriente. Un abrazo a todos los amigos de Israel y hasta la próxima transmisión en vivo.